23, 26. Amén. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Primero, este hombre venía de trabajar, no venía de hacer nada. Lucas capítulo 23, versículo 26. Dice que llevaban a Jesús ya para el momento de su crucifixión y en el momento en el que lo llevaban se encontraron a un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. A ver, cuando la Biblia dice que venía del campo, quiere decir que este hombre venía de trabajar, venía de hacer algo. Y pusieron la cruz sobre sus hombros y la llevó. Lo que a mí me llama la atención es que en Mateo, Marcos y Lucas, que relata esto, ya Juan no, pero entre Mateo, Marcos y Lucas dice simple y sencillamente que encontraron a este hombre en el camino, le pusieron la cruz de Jesús para que le ayudase y este hombre no dijo nada. En ninguno de los tres relatos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, se dice que este hombre haya reprochado por llevar la cruz. ¿Por qué yo? No se defendió. Simple y sencillamente llevó la cruz con gusto. Pareciese ser que ese hombre sabía quién era Jesús. Bueno, todos sabían quién era Jesús, pero pareciese ser que era un seguidor de Jesús. Y esa es la razón por la cual él no reprochó llevar la cruz de Jesús. Todos hablamos y está bien, o sea, obviamente la crucifixión, el derramamiento de sangre del Hijo de Dios nos trajo a salvación, a limpieza, purificación. Pero se nos olvida este pequeño detalle en la historia que a mí me parece muy interesante. El hecho que llevaban a Jesús con la cruz, simple y sencillamente, este hombre se cruzó en el camino. Yo más bien lo veo, no que él haya tropezado con la cruz tropezó con él, le sirvió de piedra de tropiezo. Yo quisiera que me acompañaran a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Amén. Gálatas 5, 7. Dice, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió? Yo estoy en Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a la Reina Valera. Bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Wow. Simón tropezó con la cruz y no reprochó ante eso, más bien la cargó, porque miró más fácil cargar esa cruz físicamente que cargar con la culpa y el cargo de conciencia que no hizo lo que debía de hacer en ese momento. Por eso es que el Señor dice, dejen sus cargas, es más fácil llevar la mía. ¿Cuál es la carga de Jesús? La indiferencia de los demás. Nos ponen en ridículo, somos humillados, pero le aseguro que es mejor cargar con eso que lo que te exige el mundo allá afuera. Es mejor cargar con el vituperio de Cristo, con la cruz del Señor, que cargar con lo que el mundo te dice que tienes que ser. El mundo te hace una lista de lo que tú tienes que ser y de lo que tú no tienes que ser. Empecemos por la vanidad, no vamos a terminar. Tienes que estar delgada, tienes que ser un hombre musculoso, tienes que tener solvencia económica. Yo no digo que la solvencia económica esté mal. Sí, porque somos prosperados en todas las cosas, pero agrega algo y lo pone de último porque es lo más importante. Así como prospera su alma. Porque entonces, ¿de qué le sirve a usted tener las riquezas si su alma no está prosperando?
¿De qué le sirve a usted tenerlo todo si el alma no prospera? Por eso dice, mejor carga mi cruz, que te humille, que te ridiculicen, que te vean como nada, que te vean como loco. Porque el apóstol dijo, a lo bien, para el mundo esto es locura, pero para ustedes esto es salvación. ¿Qué prefieren? ¿Cargar con lo que el mundo dice allá afuera o cargar con mi cruz? Vengan, que mi yugo es más fácil. Dejen las aflicciones, dejen la carga, dejen el afán. Porque le dijo, María, yo agradezco, vamos a parafrasearlo, yo agradezco que tú nos sirvas aquí. ¿Quién ha visto The Chosen? ¿Nadie ha visto esa parte? Miren The Chosen, les recomiendo The Chosen, por favor. María, yo te agradezco que tú sirvas aquí. Está bien, qué bueno. Porque tú me has visto. Va a haber una generación que no va a poder verme, pero benditos los que no me ven y creen en mí. Pero ella se ha llevado la mejor parte. Tu hermana se ha llevado la mejor parte. ¿Quién era la que servía? ¿Marta o María? Marta, bien. Entonces le dice, Marta, yo agradezco mucho la comida, está deliciosa, pero María se ha llevado la mejor parte, porque ha decidido dejar el afán de la vida y de lo que el mundo le exige, no le ha importado, y se ha sentado a mi lado y a mis pies, solo para escuchar lo que el mundo le llama locura. Entonces Simón tropieza con la cruz, dice este pasaje aquí en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, si aún predico la ley, si aún predico lo que es cómodo para mí, a veces hay que hacer cosas incómodas, a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, porque para los religiosos era más fácil decir, tienen que ser circuncidados, si no, no están dentro del pueblo de Dios. Hay personas que nos dicen, usted tiene que hacer esto y aquello para poder estar dentro de la iglesia, dentro de esta congregación. Me dirijo a nuestra congregación. Hoy me dirijo a nuestra congregación. Yo no me dirijo a las demás iglesias. Somos ustedes y yo. Me dirijo a la Congregación de Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua. O sea, ¿de qué me sirve a mí decirte qué tienes que hacer y qué no? A mí no me sirve de nada, porque dice el apóstol aquí, entonces, ¿por qué padezco persecución? O sea, ¿de qué me sirve decirles a ustedes? Yo no vengo a decirles a ustedes una lista de lo que tienen que hacer y no. Lo único que yo vengo a decirles hoy a ustedes es lo único que ustedes deben de hacer para estar dentro del pueblo de Dios. Seguir a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Porque el resto, el Espíritu de Dios dará testimonio en sus corazones. Amén, amén. Yo no necesito a usted cómo decirle, vamos a hablar de la vida cotidiana, cómo vestirse a las mujeres y cómo no. El Espíritu de Dios dará testimonio en ustedes, porque el apóstol dice que la mujer se vista con decencia, no dijo cómo, dijo con decencia. Y si hay prédicas enteras en YouTube hablando de cómo la mujer tiene que vestirse, de cómo el hombre tiene que andar, de cómo es la ética profesional, y yo no digo que esté mal, pero ¿cómo es posible que haya prédica entera hablando de vanidades? Yo mejor les predico a Cristo y el Espíritu de Dios les dará testimonio a ustedes de lo que está bien y de lo que está mal. Y si usted necesita algo más, aquí estamos para platicarlo, para hablarlo, pero por el resto, yo le vengo a decir a usted que cargue la cruz de Jesús, la cruz de Irene. Algún día, y tal vez en algunos escritos va a estar. Ya no solo va a ser la cruz de Simón, sino la cruz de Irene, la cruz de Denise, la cruz de Kenneth, porque ellos decidieron dejar a un lado todo lo que el mundo les exigía y prefirieron tomar la cruz de Cristo y su yugo para seguir adelante, porque fue mucho más fácil y se ganaron la vida eterna. ¿O cómo cree usted que fue recibido Simón el día que llegó al cielo? No era un mártir, porque dice que los mártires son muy bien recibidos en el cielo. No era un mártir, pero fue un hombre que no reprochó en cargar la cruz de su Señor, porque creía en una herencia mucho más valiosa que lo que el mundo le puede dar.
Sigue diciendo, y aquí viene lo incómodo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. No permitan. Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua. A veces decimos en general para no ofender a nadie, porque sabemos que el ser humano en sí es muy susceptible, ¿verdad? Pero hoy le hablo a la iglesia. Y esto no es para ofender, es para abrir corazones y mentes y mantener la unidad del espíritu. Que se mutilen quienes los perturban, porque ustedes han llegado a los pies de Cristo, salvos, cubiertos en sus pies. Ese es el verdadero refugio. Y quienes le digan bla, 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 hay que hacer y no hay que hacer, hay que hacer y no hay que hacer, porque entonces somos y no somos, que se mutilen quienes los perturban. Las aves vuelan sobre nuestras cabezas, dijo alguien, pero ustedes dejan que pongan nidos sobre sus cabezas. Si una mosquita anda por ahí mientras usted come, va a dejar que coma junto con usted en el plato. Pobrecita la mosca, tiene hambre. Obvio, ¿no? Usted lo primero que hace la mosca así, ¿verdad? Así de radical sea cuando alguien quiere quebrar la unidad del espíritu de esta iglesia. Cuando el enemigo, porque no luchamos contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad. Cuando el enemigo venga y quiera destruir la unidad de la Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua, no lo deje posarse sobre su cabeza, ni sobre su plato, ni sobre su vida. Yo he predicado sobre el perdón. En las últimas prédicas estábamos hablando de una costumbre que a mí me llamó mucho la atención, que es el quesasá. Estamos hablando en la célula, ¿verdad? Acerca del quesasá. ¿Qué era el quesasá? Era la costumbre de dejar una deshonra permanente en los hijos pródigos, que fue lo que pasó con el hijo pródigo de la parábola que Jesús menciona. Dice que el padre corrió, y es que lo extraño aquí es que el padre no debía de correr. ¿Por qué? Porque era una persona mayor, y las personas mayores no corrían, porque eso era considerado como muy vulgar y mucho menos al hijo. Los hijos tenían que venir a los padres. Y les decía, eso es una costumbre en todo el mundo, porque las madres nicaragüenses no andamos buscando hijos. ¿O sí? Ya cuando estamos bien grandecitos, nos esperan a que lleguemos a pedir una disculpa porque así es el orden de jerarquía. Pero resulta que esta es una situación extraordinaria, donde había una costumbre que si la comunidad divisaba al hijo pródigo, corrían con vasijas de barro para quebrarlas delante de él y dejarle una deshonra permanente. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué corre el padre? El padre corre porque quiere llegar antes que la comunidad, porque si el padre logra llegar antes que la comunidad a su hijo pródigo, logra extenderle gracia y la deshonra eterna no es aplicada delante del hijo. Entonces el padre mira al hijo, yo me imagino que este padre en todo momento estaba. ¿Por qué? Porque la comunidad también estaba pendiente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay gente que está completamente pendiente a ver en qué momento cae el hermano para ¡pum! Tiro lo mío. Y el padre corrió. La comunidad estaba pendiente, el pueblo estaba pendiente. Y el padre también estaba pendiente. El padre está pendiente de usted para extenderle la gracia que usted necesita y no tenga una deshonra permanente. Dice que el padre lo vio y corrió. Corrió mucho más rápido que cualquier joven de su aldea. Eso hace la gracia. Un hombre de edad, posiblemente era un anciano, corrió mucho más rápido que los jóvenes de su aldea, de su comunidad, y logra llegar al hijo. Fíjese, escuche bien el relato. Lea. Cuando dice, se voltea y le dice, tráele a mi hijo un anillo, ropas nuevas, porque hoy celebraremos. ¿A quién se volteó? A quien venía pegadito a él.
para ir a deshonrar al hijo, pero él llegó primero y le extendió la gracia que necesitaba, porque lo primero que el padre hizo fue besar de lado a lado sus mejillas para que la comunidad se diera cuenta, este es mi hijo y no lo puedes tocar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si Dios ya le ha extendido eso a usted, usted es su hijo, el mundo no lo puede tocar. Entonces, ¿por qué dejan contaminarse del mundo y dejan que el mundo quiebre la unidad del Espíritu que está en la iglesia? Dice el apóstol, ojalá se mutilen. ¿Sí? El apóstol así hablaba. Decía el pastor en una ocasión, si dijéramos aquí, mi camada de víboras, mis cobras, mis boas, mis pitones, porque así habla el Señor, son una camada de víboras, generación hipócrita. Y cuando hablamos de que tenemos que tener la unidad en el Espíritu, hay gente que se ofende y puede decir, ¡ay, qué barbaridad! La hermana sabe algo. No, yo no sé nada. Yo vine a hablar la palabra del Señor. Vea, esto es todo lo que traigo. Ni siquiera se le entiende. Ni siquiera eso es todo lo que traigo. Aquí no traigo un discurso, traigo lo que el Espíritu de Dios me dio a través de su palabra. Y el Espíritu de Dios, a través de su palabra, me dice que la Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua tiene que mantener la unidad del Espíritu. Porque si el Señor ya le extendió gracia a ustedes, ¿por qué la desprecian? Pero también, para mantener esa unidad, hay que tomar decisiones. Y el apóstol dijo aquí, mutílense los que los perturban a ustedes. El Señor Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y no lo dijo literal, lo dijo espiritualmente. Si tu mano te hace pecar, córtatela. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestra vida y en la congregación que hay que tomar decisiones. Porque no podemos permitirle al enemigo que quiebre la unidad del Espíritu que Él ha puesto en esta iglesia. Entonces hay palabras fuertes en la palabra del Señor. Si los predicadores la decimos, tenemos un montón de llorones. En vez de aceptar la palabra del Señor, abrir sus mentes y abrir sus corazones para seguir manteniendo una iglesia fuerte. Les decía ayer a nuestros hermanos del Instituto Bíblico, para poder agarrar masa muscular, aparte de la comida que tienen que ingerir, hay una técnica que se llama reventar músculos. Hay ejercicios de rutina que revientan los músculos para quienes quieren masa muscular. Y quienes han reventado sus músculos a través de la rutina, dicen que es un proceso doloroso, pero es necesario. Entonces, hay palabritas que están en la Biblia, como cuando el apóstol Pablo le dijo, oh Gálatas estúpidos. Me voy a cortar el video. Eso dijo el apóstol a los Gálatas. ¿Se imagina que viniese el pastor y nos dijera, o enseñanza de Agua Viva? No han entendido que aquí lo que importa es predicar la palabra del Señor, hacer a la gente libre y mantener la unidad de Cristo, mantener la esperanza de que el Señor pronto viene. Nos ponemos a llorar toditos si el pastor nos dice así. Sigue diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, o sea, aquí estamos claros, hay gracia delante del Señor. El Señor dio a su único hijo, el Padre dio a su único hijo para que nos extendiese salvación a través de su sacrificio. Sí, sí, esto lo dice aquí en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, advierte el apóstol, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama a usted? Yo me amo. Yo me miro al espejo todos los días y digo, hoy sí tú puedes, tú puedes. Vamos a salir adelante, sí se puede.
Le hablo a mi mente, le hablo a mi alma. Alma, renuévate. Escucha al Señor. Hoy vamos a orar y el alma dice, no, yo quiero dormir más. Para los que me conocen, yo soy bien dormilona. Entonces, las 11 de la mañana para mí empezar. Pero imagínense, 4 o 5 de la mañana. Para mí esto es una tortura. Yo admiro, y no me ofende que conste, yo admiro quienes se levantan a las 4 de la mañana, gloria al Señor, pero para mí eso es tortura. Lo siento mucho, para mí eso es tortura. Pero mi espíritu dice, Irene, a las 4 de la mañana hay que levantarse ahora, y el alma dice, no, por favor, hoy no. Y le hablo a mi alma, alma, renuévate, vamos a estar en comunión, vamos a estar unidos. Pero cuando escuchamos el proceso de alguien, la circunstancia de alguien, sin saber revelaciones a fondo, criticamos. Y no tratamos a los demás como nos trataríamos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros tenemos un problema, queremos que nos escuchen, por muy feo que sea. Yo no he tenido otros consejeros que mis pastores. De remate, imagínense, papá y pastores, ¿para dónde coger? Ni modo. Entonces yo llego a ellos, o he llegado a ellos, y como nos enseñaron y nos inculcaron tanto la sinceridad, entonces nosotras decíamos, mejor le decimos la verdad antes que se dé cuenta por alguien más. Y siempre nos han recibido como, ajá, bueno, está bien, vamos a resolverlo. Eso es lo que uno quiere escuchar cuando uno va a extender una problemática aunque uno tenga la culpa. Eso no es. Pero nos dedicamos a destruir la unidad del espíritu. Cuando en vez de levantar al justo las 7 veces que se caiga, hacemos leña del árbol caído. ¿Qué pasa ahí? Iglesia, tengan la unidad del espíritu. No dejen que la quiebren. Y si sobre ustedes pasan aves, no dejen que hagan nido sobre sus cabezas. Efesios capítulo 4 habla acerca de esto. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, iglesia, repita conmigo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Somos uno. Somos uno. Amén. Juan decía, viene uno. Eso era lo que anunciaba Juan. Viene uno. Si bien es cierto, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno que los va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Amén. Viene uno, somos uno. Dice el apóstol, le dijo el apóstol, si no me equivoco, a los corintios, si no me equivoco, ya siendo ustedes viejos en la palabra, tengo yo que andarle explicando cómo deben comportarse. Siendo ustedes ya viejos, andamos, dijo, me hizo. Siendo ustedes ya viejos, quebrando la unidad del espíritu, que fue comprada a precio de sangre, y no de cualquier sangre, la sangre del único, del Dios viviente, el único Hijo del Dios viviente. Y nosotros, cuando hay gente muriendo en Corea del Norte por predicar el evangelio, usted se anda fijando si llevando la falda arriba de la rodilla. Cosas tan... ¿Cómo es posible que la iglesia siga concentrada en vanidades? El predicador dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ustedes han sido llamados a libertad. ¿Cómo es posible que nos esclavicemos en pensamientos tan mediocres como lo son los que le acabo de mencionar? Primera los Corintios capítulo 1.
17. 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, en pocas palabras el apóstol está diciendo aquí, yo no necesito mucha palabrería. El evangelio, esta palabra que ustedes tienen aquí en sus Biblias electrónicas o físicas, es suficiente para que usted entienda que tiene que dejar las cargas que le impiden llevar una vida cristiana libre. Sigue diciendo, porque para la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros. Es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es una locura. Para el mundo, esto es una completa locura. Pero para ustedes y para mí es salvación, es entendimiento. ¿Y cómo andaremos dos juntos si no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasó? Yo sé que este no es un mensaje de gloria a Dios, de aleluya, como cuando hablamos de prosperidad y que el Señor le va a dar $1 millón a cada uno. Todos nos emocionamos, pero ustedes tienen que concentrarse en la vida del Espíritu, que es lo que importa realmente. Vuelvo y les digo, el predicador dijo, vanidad, todo es vanidad. Ustedes deben de concentrarse en la herencia eterna, en la predicación de la palabra, en ver a los demás conocer a Jesús y dejar que el Espíritu de Dios dé testimonio a quienes tengan que dar testimonio y mutilen cualquier cosa que pueda quebrar la unidad del Espíritu. Dejen de concentrarse para acá y para acá y para acá. Es aquí, es a ustedes a quienes la palabra le está hablando. Sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo. ¿Qué es lo vil? Cuando la Biblia dice ¿qué es lo vil? Es el culpable. No es el que le están echando algo que no hizo, es el que lo hizo y se está viendo que lo hizo. Es lo vil, lo pecador, lo manchado, lo podrido. ¿Cómo le explico? Que es el que tiene la culpa, lo vil del mundo, de ahí. Y lo menospreciado, de ahí escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que usted y yo somos es por Cristo Jesús. Lo que usted y yo logramos es por Cristo Jesús. Es lo que usted y yo fijamos como metas, logramos hacer. Es por Cristo Jesús. No se jacte nadie, porque es por Él y fue por su sacrificio. No quebremos la unidad del Espíritu. No dejemos que las aves hagan nido sobre nuestra cabeza, ni que las moscas coman en nuestro plato. Hay decisiones que deben de ser radicales en nuestras vidas. Hay cosas que sin lugar a dudas son un proceso, son difíciles, pero hay cosas
que tienen que ser radicales y tienen que ser quitadas con una sola decisión. Y nosotros, hoy, Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua, decide mantenerse unida en el Espíritu, porque no importa lo que el enemigo haga y lo que ha intentado hacer durante todos estos meses, para quienes hemos estado conectados, lo hemos visto, ¿verdad? Amén. Como el enemigo tira y tira y tira y tira y tira, pero aquí estamos todos unidos, porque ustedes han entendido lo que es la unidad del Espíritu y no han dejado que las aves hagan nido sobre sus cabezas. Dijo el apóstol, mutilen, que se mutilen, quítenlos de en medio de ustedes. Sí hay perdón, sí hay gracia, pero le voy a decir algo que casi no se dice. Había gente que era expulsada de las iglesias por ser estorbo en la unidad del Espíritu. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que en las cartas de Pablo hay 2 o 3 ocasiones donde Pablo dijo, sáquenlos de ahí, porque esos son enemigos de la cruz? Radical. Y la gente dice, no, ¿cómo es posible? La iglesia es para todos. Sí, la iglesia es para todos, pero Dios es un Dios de orden. Y si usted es una persona que está quebrando la unidad del Espíritu que esta iglesia tiene, para afuera. Voy a tener hate. Eso dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol era celoso con su rebaño. No dejaba que el lobo, por mucho que anduviera ahí, estuviera en medio de las ovejas. Ni siquiera las dejaba bordear un poquito de ellas. Y les decía, no dejen que el mundo quiebre la unidad del Espíritu que hay en ustedes. Porque en una ocasión dijo el apóstol, me doy cuenta que hay un hijastro que vive con su madrastra. Y le dice a la iglesia, ¿a quién le reprocha? No le reprocha a los que están en la situación, le reprocha a la iglesia y le dice, ustedes, ¿cómo permiten que haya gente así en la iglesia? Lo que pasa es que a la gente le gusta hablar de todo, menos de las decisiones que mantienen a la iglesia unida. Y la iglesia está para quienes quieran volver, que regresen. Claro que sí, los brazos están abiertos. Pero quienes regresan, no para arrepentimiento, sino para destrucción, aquí no hay lugar. Circule, que esté en verde. El apóstol le dijo a la iglesia, ¿cómo ustedes permiten este tipo de cosas dentro de ustedes? ¿No ven que están quebrando la unidad que por gracia se les ha extendido a precio de sangre? Y ustedes desprecian como si nada, tratando de tapar cosas que no tienen que ser tapadas. Vamos a Mateo 27. No, yo sabía lo que venía hoy. No se preocupen. Mateo 27, 31. Dice, después 32, perdón. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron a que llevase la cruz. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, quien venía del campo, a que le llevase la cruz. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque muchos dones podemos tener, pero sin amor, dijo el apóstol, nada somos. De nada les sirve a usted ser un excelente orador, un excelente vocalista, un excelente servidor, excelente en sonido, excelente predicador, buen maestro de niños, si usted no tiene amor, porque entonces nada es. Pero tome la decisión de que esta iglesia mantiene la unidad del Espíritu, porque nosotros hemos decidido que así sea. Pero también recuerde que la gracia del Señor y el Padre corre hacia usted para extenderle la gracia eterna. Y es demostrado delante de aquellos que quieren extenderle la deshonra eterna. No lo permita. No es de una iglesia que tiene al Espíritu en unidad. Amén. Vámonos en pie, vamos a orar.